Hay algunos videos que nunca subiré. Algunos viajes que no reciben una introducción elegante con una toma de dron y música indie animada. Algunas historias se quedan mejor en la oscuridad, enterradas bajo el desorden digital de ediciones a medio terminar y archivos corruptos. Esta es una de ellas. Mi canal, Britain's Lonely Corners, era mi vida. Lo había construido desde cero. Solo yo, una cámara decente y una necesidad patológica de ver qué había más allá de la siguiente colina. Había acampado en páramos azotados por el viento en Dartmoor, dormido en estaciones de metro abandonadas en Londres y filmado dentro de las ruinas derruidas de minas de pizarra en Gales. Cuanto más aterrador y remoto, mejor subían mis números. Así que cuando leí sobre Eilean Cainey, la isla extraña, una roca diminuta apenas habitada frente a la costa de Skye con un refugio público, supe que tenía mi próximo éxito. Llegar allí fue una odisea en sí misma. Un ferry, un largo viaje en autobús y luego un trayecto final que revolvía el estómago en un pequeño bote oxidado, capitaneado por un hombre cuyo rostro parecía tallado en madera flotante. Su nombre era Hamish. Tenía ojos del color del mar en tormenta y una barba que parecía haber atrapado algunas gaviotas en su momento. «Solo tú», gruñó por encima del rugido del motor fuera borda, su acento gaélico espeso como humo de turba. «Sí, solo yo», respondí gritando mientras mi cámara filmaba su perfil áspero. «Para el canal me quedaré una noche. Tal vez 2 si el clima aguanta». Hamish no miró la cámara, ni siquiera a mí. Solo contemplaba la silueta dentada de Eilean Cainey emergiendo de la niebla. El motor tartamudeó y en el silencio relativo repentino dijo: «Una noche». No era una sugerencia. Bajé la cámara. ¿Perdón? Finalmente se volvió hacia mí y juro que la temperatura bajó unos grados. La expresión en su rostro no era ira ni molestia. Era un miedo profundo, primal, el tipo de miedo que ves en una oveja justo antes del sacrificio. «Una noche», repitió, su voz un susurro bajo que el viento se llevó. «Volveré por ti al amanecer. Si puedo pasar, lo intentaré al día siguiente. Pero estate en ese muelle. ¿Entiendes?» No esperó respuesta. Dio la espalda, aceleró y el bote golpeó contra las olas. La conversación había terminado. Sentí una oleada de náuseas. No era el mar. Esto era el gancho, me dije. Contenido genial. El local sombrío y silencioso advirtiendo al chico de ciudad. Mis suscriptores lo devorarían. Pero incluso mientras encuadraba la toma de nosotros acercándonos al muelle de piedra deteriorado, no podía sacudirme la mirada en sus ojos. No me ayudó con mi equipo. En el segundo en que mis botas tocaron las piedras resbaladizas cubiertas de algas del muelle, ya estaba retrocediendo el bote, dejándome solo con mi mochila de 50 libras, las gaviotas gritando y la presencia de la isla. El camino desde el muelle llevaba a lo que generosamente podrías llamar un pueblo. Era un pueblo fantasma. Una única calle empedrada flanqueada por cabañas de piedra bajas, sus techos de pizarra hundidos como viejos cansados. Cada ventana era un ojo oscuro y vacío. Pasé por lo que debió ser una oficina de correos. La pintura roja en el letrero se había desvanecido a un rosa oxidado. Las ventanas tapiadas desde dentro. Un pub, The Siren's Rest, tenía la puerta entreabierta, crujiendo rítmicamente con el viento. La empujé para abrirla. El interior olía a humedad. Un vaso medio lleno de lo que parecía agua estancada reposaba en la barra. Era como el Marie Celeste, un pueblo entero que simplemente se había detenido. «¡Hola!», grité, mi voz sonando patética contra el viento. La única respuesta fue el crujido del letrero del pub y el balido distante de una oveja. Mantuve la cámara rodando, narrando mi inquietud para mi futura audiencia. Intenté mantenerlo ligero, bromeando sobre un apocalipsis zombie, pero mi risa sonaba forzada. Algo estaba profundamente mal aquí. No solo vacío, sino como si esperara algo de mí. No podía definir el sentimiento por completo. El refugio estaba a 1 milla tierra adentro, por un sendero pantanoso que intentaba succionar mis botas a cada paso. Se erguía solo en una colina baja, una caja de piedra robusta con techo de hierro corrugado, mirando hacia el mar turbulento. Era exactamente el tipo de toma hermosa y desolada que mis espectadores adoraban. Si nunca has oído de un boti, es una cabaña abierta al público para refugiarse por la noche. Pero al acercarme, vi algo que no estaba en el sitio web. Colgando de un clavo en la pesada puerta de madera, había una pequeña figura tallada crudamente en madera. Medía unas 6 pulgadas, hecha de madera oscura y desgastada. Era vagamente humanoide, pero con demasiados miembros. Símbolos extraños como arañas, una mezcla entre runas nórdicas y algo que un niño garabatearía en una pesadilla, estaban quemados en su superficie. Se sentía antigua y al acercar la mano casi podía sentirla vibrando. Un frío profundo que no tenía nada que ver con el aire escocés. Mi primer instinto fue quitársela. Era escalofriante. Pero una línea de una de las páginas turísticas de la isla que había leído me volvió a la mente. Respeta las costumbres y tradiciones locales. Tal vez era un amuleto de buena suerte. Un guardián. Dejarla parecía el mal menor. Abrí el pestillo de la pesada puerta y entré. Era lo estándar para un boti. Piso de piedra, una plataforma para dormir, una chimenea negra de hollín y una pequeña ventana sucia. Olía a ceniza, el fantasma de cientos de viajeros pasados intentando calentarse. Solté mi mochila, le dije a la cámara que había encontrado mi alojamiento de 5 estrellas para la noche y me puse a hacerlo hogareño. Cuando cayó la noche, era absoluta. Sin contaminación lumínica, sin tráfico, solo el viento aullando una canción lúgubre alrededor de las esquinas del boti y el choque interminable de olas contra la costa. Tenía un fuego rugiendo.
Un estofado de ternera liofilizado burbujeando en mi pequeña estufa de gas, y me sentía casi humano de nuevo. Filmé mi cierre, prometiendo a mis espectadores una noche espeluznante y una exploración completa de la isla por la mañana, y luego me metí en mi saco de dormir de alta tecnología para temperaturas bajo cero. Debo haberme quedado dormido. El fuego se había reducido a brasas brillantes cuando el sonido se filtró por primera vez en mi conciencia. Era débil, casi perdido en el viento. Me quedé perfectamente quieto, aguzando el oído. El viento gemía. Un trozo de hierro en el techo traqueteaba. No, ahí estaba de nuevo. Más cerca esta vez, Lawrence era mi nombre, inconfundible. Un susurro largo y arrastrado como hojas secas raspando el pavimento. Me senté erguido de golpe, mi aliento empañando el aire frío. Agarré mi linterna frontal, escaneando el interior del bote. La puerta estaba cerrada. La ventana solo un cuadrado negro. Silencio, nada más que el viento. Esperé lo que pareció una hora, mis oídos zumbando por el esfuerzo de escuchar. Nada, tenía que ser el viento. La acústica extraña del edificio. Mi mente cansada jugándome trucos. Eso tenía que ser. Eventualmente, temblando más por la adrenalina que por el frío, me recosté, subiendo el saco de dormir hasta la barbilla. Tardé mucho en volver a dormir. A la mañana siguiente, desperté en un mundo gris. Una niebla espesa y húmeda había llegado, pegándose a todo y reduciendo la visibilidad a unos 20 pies. Mi primer pensamiento fue en Hamish. Nunca llegaría en esto. Estaba atrapado. Empujé la pesada puerta del bote, esperando ver la niebla disipándose, y mi estómago se heló. A no más de 10 pies de la entrada yacía una oveja. Su garganta había sido arrancada. No rasgada, no salvajemente por un zorro. Era un corte preciso único, como si hubiera sido hecho con una navaja. Su lana aún estaba húmeda por la niebla, pero el suelo alrededor era un lienzo oscuro y fangoso de sangre. Y sus ojos vidriosos y muertos, miraban directamente a la puerta del bote. Directamente a mí. El pánico se apoderó. Esto parecía un sacrificio ritual, como de una película. Retrocedí adentro, mis manos temblando tanto que apenas podía cerrar el pestillo. Mi mente corría. ¿Quién estaba ahí fuera? ¿Por qué? Arrojé mis cosas en la mochila con movimientos frenéticos y torpes. Mi único pensamiento era el muelle. Tenía que llegar al muelle. Tal vez Hamish intentaría. Tal vez tuviera una radio. El camino de regreso fue una pesadilla. La niebla era una cosa viva enrollándose alrededor de mí, ocultando los hitos familiares. Cada roca parecía una figura agazapada. Cada ráfaga de viento sonaba como ese susurro. Cuando finalmente tropecé en el muelle, mi corazón se hundió. El mar era un caldero revuelto de gris, olas con crestas blancas chocando violentamente contra las piedras. No había señal de un bote, ni de nada. Derrotado, caminé de regreso al pueblo fantasma. Esta vez el vacío se sentía malicioso. Grité hasta quedar ronco, mi voz tragada por la niebla opresiva. Empujé puertas de cabañas, encontrando solo polvo y decadencia. En una mesa estaba puesta para 3 personas. Los cubiertos verdes por el verdín, una muñeca de trapo de niño desplomada en una sillita. Al final de la calle había una pequeña iglesia de piedra. Su campanario un dedo vago apuntando a un cielo inexistente. La puerta estaba sin llave. La empujé y entré. El aire instantáneamente más frío, lleno del aroma de viejos himnarios y piedra húmeda. Caminé al altar. Metido en un nicho había una pequeña cruz de plata empañada en una cadena. Mis manos aún temblando se cerraron alrededor de ella. No era religioso, ni un poco, pero en ese momento se sentía como un arma. No podía quedarme allí, sin embargo. Se sentía equivocado, sacrílego. El único refugio era el bote. El pensamiento me daba ganas de vomitar, pero la alternativa era congelarme a muerte al aire libre. Cuando regresé, la oveja muerta había desaparecido. No había marcas de arrastre, ni rastro de sangre en el barro. Simplemente se había evaporado, como si nunca hubiera estado allí. No me avergüenza decir que barricé la puerta esa noche. Arrastré un banco de madera pesado de la pared y lo encajé bajo el picaporte. Me senté con la espalda contra la pared, la cruz de plata apretada en una mano, observando el fuego chispear y crepitar. Fue entonces cuando vi algo frente a mí. Un pequeño libro encuadernado en cuero metido en un estante polvoriento sobre la chimenea. Un libro de visitas. Lo abrí con dedos temblorosos. Las primeras entradas eran de años atrás. Notas alegres de excursionistas y observadores de aves. Pero a medida que las fechas se volvían más recientes, el tono cambiaba. No pude dormir. Leía una del año pasado. Seguía oyendo ruidos afuera. El viento, supongo. Esa cosa en la puerta me da escalofríos. Otra de hace 6 meses. Sentí que me observaban toda la noche. Desperté y encontré toda mi comida esparcida afuera. Probablemente un zorro, pero es raro. La última entrada era de hace 3 semanas. La letra era un garabato irregular, apenas legible. Sabe mi nombre. Dios me ayude. Sabe mi nombre. No te quedes aquí. No toques la figura. Miré la figura pagana que había filmado tan casualmente solo ayer. Claramente tenía algo que ver con eso. Como si fuera una señal, la voz llegó. No un susurro esta vez. Era fuerte, conversacional y estaba justo afuera de la puerta. Lawrence, sé que estás ahí, Lawrence. Hace frío aquí fuera. Era una voz de hombre, pero el tono estaba mal. Plano, sin emoción, como una grabación. No respondí. Apenas podía respirar. Viniste a un rincón solitario, Lawrence. Bueno, lo encontraste. Estamos muy solos aquí. Luego vino el golpeteo. Boom. Todo el bote tembló. El banco se sacudió contra la puerta. Ese mismo boom de nuevo. No era un puño. Sonaba como un ariete. Algo enorme y pesado golpeando la puerta con fuerza implacable y aterradora. Astillas de madera volaron del marco de la puerta.
Un tercer boom con un crujido resonante. Una línea apareció en el centro de la puerta. Retrocedí gateando, agarrando el pesado atizador de hierro. Se sentía tan inútil como un mondadientes. Estaba atrapado, un animal acorralado. Lágrimas de puro terror corrían por mi rostro mientras me acurrucaba en la esquina lejana, esperando que la puerta se astillara y que lo que fuera que estaba afuera entrara a raudales. El asalto continuó por lo que pareció una eternidad. Los impactos ensordecedores implacables, la madera astillándose, la voz impía, y luego, tan repentinamente como empezó, se detuvo. Silencio. Me quedé allí toda la noche, atizador en mano, ojos fijos en la puerta fracturada, sin atreverme a dormir ni siquiera a parpadear. El sol eventualmente salió, su luz gris débil filtrándose por la ventana sucia. Aún estaba vivo, desafortunadamente el clima no era mejor. La niebla igual de espesa, el mar igual de furioso. No habría bote, pero prefería morir de exposición que pasar otro segundo en ese bote. Agarré mi mochila y corrí, sin siquiera mirar atrás. Esta vez no dudé. Fui directo a la iglesia y decidí esperar a que el clima mejorara. Barriqué las enormes puertas de roble con un banco y me acurruqué en la nave. La cruz de plata un peso frío en mi palma, el día pasó en un borrón de miedo. Al caer la noche, sentí una extraña sensación de paz en el silencio sagrado. No hubo voces ni golpeteos, solo el viento y la lluvia. Tal vez pensé que no podía entrar aquí. Tal vez estaba a salvo. Debo haberme quedado dormido en un sueño exhausto y nervioso alrededor de la medianoche. Me despertó una luz naranja brillante y parpadeante bailando sobre las vidrieras, pintando a los santos en tonos demoníacos de rojo y amarillo. Me acerqué sigilosamente a la puerta, miré por una grieta y lo vi. Arriba en la colina, el boti era un infierno rugiente. Llamas lamiendo 20 pies hacia el cielo nocturno. Una bestia rugiente y hambrienta devorando el edificio. No podía ver figuras. No oía nada sobre el rugido del fuego y el viento. Era solo un funeral pirotécnico en una colina solitaria, quemándose bajo la mirada indiferente de la niebla arremolinada. Me quedé en la iglesia hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Cuando finalmente salí, la niebla empezaba a disiparse, y en el horizonte, un punto diminuto, el bote de Hamish. Venía, impulsado por una curiosidad mórbida e inexplicable, caminé de regreso a la colina hacia el bote. Era una ruina. El techo se había derrumbado, las paredes ennegrecidas y desmoronándose. El interior un tapiz de cenizas y escombros carbonizados. Todo estaba gone, todo incinerado excepto una cosa. En el centro mismo de la devastación, donde solía estar la puerta, se erguía la figura pagana. Estaba clavada en la tierra, ahora de pie sobre una púa de su propia madera nula. Estaba completamente ilesa. Ni una sola marca de quemadura, ni una mota de hollín. La madera oscura parecía absorber la luz del día. Sus símbolos extraños como arañas luciendo más claros y nítidos que nunca. La miré, luchando por procesar lo sucedido. Y entonces hice algo que aún no puedo explicar. Tal vez fue la falta de sueño, o tal vez me había vuelto loco. O tal vez, solo tal vez, pensé que si la dejaba allí, quedaría inconcluso. Que lo que sea me seguiría. Pensé que poseer esta cosa me daba alguna medida de control. Con mano temblorosa, la saqué del suelo. Estaba fría al tacto, más fría que la piedra, más fría que la muerte. La envolví en una camisa de repuesto y la metí profundo en el bolsillo de mi chaqueta. Cuando Hamish me vio en el muelle, pálido y temblando, no preguntó nada. Solo me ayudó a subir al bote y viró de regreso al continente. Nunca miró atrás a la isla. Nunca subí el metraje que salvé de la tarjeta de memoria de mi cámara. La historia era demasiado loca, demasiado cruda. Dejé mi canal. Me mudé a una nueva ciudad. Intenté olvidar, pero aún tengo la figura. Está en mi estantería entre un diccionario y una colección de poesía. La mayoría de los días puedo ignorarla, pero algunas noches creo oír un susurro tenue. Y me quedo despierto en la oscuridad, aferrando la cruz de plata que aún llevo al cuello, mirando esa pieza de madera oscura y retorcida. La saqué de la isla para que lo que fuera que estuviera allí no pudiera usarla de nuevo. Eso es lo que me digo. Pero a veces, en la madrugada, otra pregunta se forma en mi mente. Una pregunta que me hiela hasta los huesos. La cosa que susurró mi nombre y supongo que mató a esa oveja y quemó el bote. ¿Y si simplemente la traje de vuelta a casa conmigo?